Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios les bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Aleluya. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema que el Señor nos ha dado en el día de hoy es, en símbolo de pregunta, ¿por qué se compara la muerte de Jamenei con la de Amán? Ese es el tema que el Señor nos ha dado para el día de hoy. Y quiero decirle que la respuesta está en la Biblia. Y más adelante la vamos a revelar. El texto base de la mañana de hoy está en Esther 3:8. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y poder hablar de tu bendita palabra en esta reunión. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Esther 3:8, cuando todos lo tengan, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. ¿Ya lo tienen? Ya está en la pantalla. Dice Esther 3:8 en la versión de la Reina Valera 1960, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Santo Papá. Aquí, amados hermanos, podemos decir que Amán está sembrando lo que se dice cizaña al rey de ese pueblo judío que él quiere que sea destruido. Pero hoy vamos a ver qué similitud tienen estos dos personajes, Amán y Ali Jamenei. Miren, Amán en la Biblia aparece en el libro de Esther, y él quería destruir al pueblo judío, como les dije al principio, por un odio y por un orgullo. Él usó su poder político para intentar exterminarlo. Entonces, Ali Jamenei, en la actualidad, fue el líder supremo de Irán,
y como máxima autoridad política y religiosa, consolidó el poder de una forma absoluta y apoyó los programas nucleares, manteniendo una postura anti-occidente, y reprimió protestas internas, marcando la política iraní por casi 37 años. En la política internacional hizo declaraciones muy fuertes contra Israel y se mantuvo en esa tesitura. Miren, a lo largo de la historia siempre han existido los enemigos contra el pueblo de Dios, pero Dios protege a su pueblo, y como lo hizo en aquel tiempo de Esther, así lo hará en este tiempo y en todo tiempo. Que quede claro eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a la lectura de la Biblia. Vamos a leerla desde el principio para poder entender lo que en realidad quería. Vamos a Esther 3 y leamos del 1 al 15. Amén. Perdón. ¿Ya está en la pantalla? Dice Esther 3:1 en la versión de la Reina Valera algo muy importante. Pero antes quiero decirle que Esther 2 del 19 al 23, allí hay una denuncia de Mardoqueo diciendo que él estaba conspirando con el rey Asuero. Ya tienen Esther 3:1. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agagüero, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y dice el 2: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Santo papá. Y dice el 3: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo en símbolo de pregunta: ¿por qué traspasa el mandamiento del rey? Y oiga como dice el 4: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y dice el 6: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Santo papá. Y dice el 7 que en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes
de Adar. Pero miren, una vez más, como dice el 8, nuestro texto base del día de hoy. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Santo papá. Si place al rey, dice el 9, decretar que sean destruidos, y yo pesare 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces, dice el 10, el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, Agagüeo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece será para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y dice el 12, entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Y oiga lo que dice el 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Santo papá. Y salieron los correos, dice el 15, prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Santo. Analicemos, amados hermanos, estos textos que acabamos de leer. Perdón. Y quiero decirle que si captamos bien lo que acabamos de leer, podemos ver que el tema del día de hoy está plasmado en los textos que leímos. Pues Amán trata de destruir a los judíos. Así también Jamenei trataba de destruir a todos los judíos. De este hombre, Jamenei, hablaremos más adelante. Pero para que se entienda el propósito de Dios, como sabemos, Amán era un alto funcionario del rey Asuero, y este conspira para exterminar a los judíos por el desprecio de aquel llamado Mardoqueo. Pero la reina Esther tuvo una intervención con mucha valentía. Ella, invitando a Amán, invitando al rey a un banquete, reveló finalmente el complot de Amán, quien fue ejecutado en la horca que él tenía preparada para Mardoqueo. Mejor vamos a leer los textos una vez más y así comprender lo que Dios nos trajo en el día de hoy.
Esther 3, vamos a leer el 3 y el 7, o mejor dicho, del 3 al 7. Y dice el 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasa el mandamiento del rey? Aconteció, dice el 4, que hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán, dice el 5, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Santo papá. Y oigan como dice el 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Santo papá. Y dice 7, que en el mes primero, que es el mes del Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Santo papá. Miren, esa conspiración de Amán, según Esther 3, como pudimos ver, Amán engaña al rey Asuero para que firme un decreto que ordene la destrucción de todos los judíos el día 13 del mes de Adar. Pero podemos ver también esa valentía que tuvo Esther, esa valentía que tuvo la reina, pues Esther arriesga su vida presentándose ante el rey sin ser llamada y preparar un banquete para desenmascarar a Amán ante el rey. Vamos a Esther 5 para leer del 1 al 10 para poder comprender un poco más lo que dice las escrituras y lo que estamos hablando en este día de hoy. Ya lo tienen, Esther 5. Dice la versión de la Reina Valera 1960, Esther 5.1, que aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y dice el 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el centro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del centro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y oiga como dice el 4. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, dice el 5, daos prisa, llama a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Pero oiga como dice el 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, en símbolo de pregunta, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda?
aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si ha hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Pero oiga como dice el 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, pero se refrenó Amán, dice el 10, y vino a su casa y mandó a llamar sus amigos y a Zeres, su mujer. Santo papá. Pero veamos, amados hermanos, la pregunta del rey, el rey Asuero, y la respuesta que da en Esther 7. Vamos a leerla del 5 al 9. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Esther 7, 5. Entonces respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, en símbolo de pregunta, ¿quién es y dónde está el que ha desobedecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Santo papá. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y dice el 7, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y oiga como dice el 8, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y oiga como dice el 9. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que sirvían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Santo papá. Sí, amados hermanos, así fue la caída de Amán que habla en la Biblia, en el libro de Esther. Pero Amán fue forzado a honrarlo. Así lo relata Esther 6, del 1 al 10. Amán es forzado a honrar públicamente a Mardoqueo. Vamos a leerlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Esther 6.1, en la versión de la Reina Valera 1960, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Así está subtitulada. En aquella misma noche fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigatán y de Teres
2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dice el 3, y dijo el rey, en símbolo de pregunta, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho en él. Y oiga como dice el 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Santo papá. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Y oiga como dice el 6, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, a quien deseara el rey, honrar más que a mí. Y respondió Amán, dice el 7, al rey, para el varón cuya honra sea el rey. Y oiga como dice el 8. Perdón. Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo, dice el 9, en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así hará el varón cuya honra desea el rey. Y dice el 10, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada, todo lo que has dicho. Santo papá. Dirían por ahí, le dieron a beber de la misma sopa. Pero miren, aquí en estos textos, como pudimos leer, Esther revela que Amán es el enemigo y el rey ordena que lo cuelguen. Sí, amados hermanos, el rey ordena colgar a Amán en la horca de 50 codos que él mismo había construido para que ahorcaran a Mardoqueo. Ahora bien, volviendo atrás, la comparación de nuestro tema de hoy, de Ali Khamenei, líder supremo de Irán, como les dije, este fue un enemigo acérrimo de Israel, calificándolo frecuentemente de régimen vampiro y tumor cancerígeno, diciendo que este régimen no durará. Pero oigan, bajo su mandato en Irán, consolidó el eje de la resistencia, financiando y armando a grupos como Hamas y Hezbollah para que hicieran todo tipo de destrucción contra el pueblo, basado en el gobierno de juristas teólogos. Y estos consideraban a Israel una entidad ilegítima. Y este líder, Ali Khamenei, dirigió el apoyo militar y financiero
a grupos que atacan realmente a Israel desde el Líbano, Gaza y Yemen. Pero oigan, él abogó públicamente por la desaparición del Estado de Israel, refiriéndose a él como un régimen que no duraría mucho tiempo. Y así como él, también Amán quería destruir a Israel. Sí, amados hermanos, la similitud de ellos era que ellos, en una forma individual, querían destruir al pueblo de los judíos por odio, por orgullo y al mismo tiempo por el deseo de poder. Todo esto, amados hermanos, porque a Amán le pareció, y al ver que Mardoqueo no se inclinaba ante él, le cogió ese odio. Pero miren, el rey había honrado a Amán y ordenó que todos se inclinaran ante él, pero Mardoqueo no lo hacía. Y esto fue lo que llenó a Amán de ira. La Biblia, amada iglesia, amados hermanos, en Esther 3, del 2 al 5, que ya leímos, explica que cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba, se enfureció de una forma fuerte, como dirían, se enfureció mucho. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leer Esther 3, del 2 al 5. Dice así: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey, dice el 3, que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y oiga como dice el 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que él era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Todo esto era porque Mardoqueo era judío. Santo papá. Pero miren, cuando Amán supo que Mardoqueo pertenecía al pueblo judío, su odio creció. Sí, amados hermanos. Fue un odio tan fuerte que cuando él se dio cuenta, ese odio creció más. Él no quiso castigar solo a Mardoqueo, sino él quiso exterminar todo su pueblo. Esther 3:6, que ya leímos, dice que Amán buscó destruir a todos los judíos en el imperio. Vamos a leerlo de nuevo. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Santo papá. El orgullo, amados hermanos, y el espíritu de venganza que estaba en Amán quería destruir a ese hombre y a todo su pueblo. Amán era un hombre lleno de orgullo. En lugar de perdonar, en lugar de ignorar
la ofensa, decidió la venganza. Y no la venganza solamente de un hombre, sino la venganza de toda una nación. Santo papá. Pero oigan, en muchas predicaciones se enseña que el ataque contra Israel muestra cómo el enemigo de Dios intenta destruir al pueblo escogido. Pero en la Biblia podemos ver que Dios usa a Esther para salvar el pueblo de Dios. Y así seguirá Dios utilizando a muchos más. Al final, el plan de Amán fracasó, así como también el plan de Jamenei. Los dos fueron muertos. Dios cambió la situación y Amán terminó muriendo en la misma horca que preparó para Mardoqueo, y Jamenei fue muerto por un misil dentro de su propio refugio. El triunfo de los judíos lo podemos ver en Esther 8, del 10 al 11. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Esther 8, 10, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correo, montadas en caballos veloces, procedentes de los respastos reales. Y dice el 11 que el rey daba facultad a los judíos que estaban en toda la ciudad para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o principio que viesen contra ellos, y aún a sus hijos, aún a sus niños y mujeres, apoderándose de sus bienes. Aleluya. Este decreto, amados hermanos, de exterminio no pudo ser revocado, pero el rey permitió a todos los judíos defenderse y destruyeron a todos sus enemigos. Así también hoy día dice el presidente de USA: tomen ustedes el control de su pueblo. Santo papá. El relato bíblico, amados hermanos, relata, valga la redundancia, el coraje de esa reina llamada Esther y la soberanía de Dios al revertir la suerte de su pueblo, dando origen a la festividad de Purim. Y entonces la comparación entre la muerte del líder iraní Jamenei y el libro de Esther radica en el paralelo que hacen algunos israelitas, entre ellos el villano de la historia de Purim, quien buscaba destruir a los judíos, y esta celebración se basa en la idea de que los enemigos de Israel eventualmente pierden. Na que na, como dirían por ahí, todo aquel que es enemigo de Israel y se tira a combatir con Israel, la tiene perdida. Pero hay un paralelismo con Purim, y la noticia de la muerte de Jamenai llevó a la comparación con la festividad de Purim, donde se celebra la salvación del pueblo judío en Persia de un complot genocidio. Pero miren, al igual que Amán en el libro de Esther, se intentó también aniquilar a todos los judíos. Perdón. Los partidarios
de esta comparación ven a Ali Khamenei, una figura que representaba una amenaza existencial, y celebrando su muerte como una victoria del bien. Esto lo hicieron en los días de su muerte. La inmediatez de la noticia provocó reacciones de júbilo y alivio en Israel, siendo descrita por algunos como una versión moderna de la historia de Purim. Finalmente, amados hermanos, amada iglesia, el libro de Esther, por su parte, destaca el valor de esa reina Esther, quien arriesga su vida para salvar a su pueblo, así también como el valor de los que hoy defienden a Israel. Recuerden, Dios protege a su pueblo, y como lo hizo en el tiempo de Esther, así también lo seguirá haciendo en este tiempo y en todo tiempo. Amén. Vamos a orar para así despedirnos en el día de hoy. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta reunión en el día de hoy. Nosotros hemos entendido que tu pueblo vivirá no matter what, como dicen los americanos, porque es tu pueblo. Se levantarán otros y tendrán guerra, pero tú librarás a tu pueblo de toda adversidad. Gracias, Señor, porque hemos entendido este mensaje claro. Ayúdanos, Señor, a atesorarlo y mantenernos siempre en la brecha, buscando tu rostro para poder seguir en este caminar. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otra reunión general. Bendiciones, que tengan un bonito día. Goodbye. Estamos delante del Dios Todopoderoso. Él es digno de suprema alabanza, amén. Así que vamos a deleitarnos en su presencia. Con júbilo y sonido de trompetas, con címbalos, al son de las cuerdas, celebramos tu grandeza, nos has bendecido con tu presencia. Con fuerte voz te alabo, mi Dios, eres la roca de mi salvación. Entre gritos de alegría nos regocijamos en tu presencia. Con los instrumentos rendimos loores al Dios de Israel. Con alegre danza tributaré alabanza delante de Él. Gozo, plenitud de gozo. Hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo, el Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios, mi Rey. Te exaltamos, Señor.
trompetas con címbalos, al son de las puertas, celebramos tu grandeza, nos has bendecido con tu presencia. Con fuerte voz te alabo, mi Dios, eres la roca de mi salvación. Entre gritos de alegría nos regocijamos en tu presencia. Con los instrumentos rendimos loores a Dios de Israel. Con alegre danza tributar alabanza delante de Él. Gozo, plenitud de gozo. Hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo. El Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios, mi Rey. Gozo, plenitud de gozo. Hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo. El Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios, mi Rey. ¿Listos para avanzar? Delante de su presencia, te damos honor a ti, Señor. Toda la iglesia tiene que danzar. Habla con nosotros. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Su gozo es mi fortaleza. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Gozo, plenitud de gozo. Hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo. El Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios, mi Rey. Vamos a danzar, gozo, gozo, plenitud de gozo. Hay en tu presencia delicias